Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a proseguir con el dictado del curso de máquinas hidráulicas. Hoy día vamos a analizar el comportamiento de máquinas hidráulicas en condiciones reales, ¿no? Es decir, cuando ya se toma en cuenta el espesor del álave y en máquinas hidráulicas pérdidas internas. En primer lugar, vamos a analizar lo que anteriormente vimos, ¿no?, en la ecuación de Euler, pero esta vez considerando la ecuación de Bernoulli, el comportamiento, ¿no?, del fluido dentro del rodete de las turbomáquinas. Veamos el flujo ideal a través del rodete. Máquinas hidráulicas, hasta el momento, el espesor del Bernoulli, mediante la ecuación de Euler, se ha podido expresar el salto energético a través del rodete en función de las velocidades de entrada y de salida del elemento rotatorio, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen perfectamente, para lo cual tenía que analizarse el triángulo de velocidades. Se trata ahora de averiguar qué papel juega el salto de presiones a través del rotor para poder relacionar las velocidades en la entrada y en la salida del rotor con las presiones. Se puede utilizar las ecuaciones de Bernoulli en ejes relativos. Bajo ciertas condiciones, como se verá a continuación, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para un fluido ideal en el movimiento relativo estacionario puede ponerse como sigue. No, esta es una ecuación ya matemáticamente generalizada, ¿no?, donde utilizamos aquí el operador nabla para la energía cinética de la velocidad relativa, ¿no?, menos el vector velocidad relativa por el producto del vector nabla, el operador nabla, por producto vectorial por el vector velocidad relativa. Y esto debe ser igual a menos nabla de la presión entre la densidad, ¿no? En este caso la densidad pues va a permanecer constante, ya que desde el comienzo habíamos indicado que estos fluidos que circulan al interior de las turbomáquinas son incompresibles, menos el vector de fuerzas másicas. Ya ustedes recordarán de física que las fuerzas másicas son fuerzas a distancia, ¿no? No hay necesidad de que haya contacto de los materiales. Estas fuerzas másicas son la fuerza gravitatoria, la fuerza centrífuga, después tenemos la fuerza de inercia, las fuerzas electromagnéticas, ¿no? Si fuese un fluido pues, que tiene propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, aquí entran en juego
estas fuerzas másicas, ¿no? Ya como mencionamos, además se puede considerar la fuerza de Coriolis, ¿no? Acuérdense ustedes que debido a al movimiento rotatorio, ¿no?, de la Tierra, el fluido, mejor dicho, las partículas, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, tienen un efecto, ¿no?, desviatorio. En realidad no hay ninguna fuerza, pero es una fuerza aparente, ¿no?, que desvía la dirección de cualquier partícula que se desplace, ¿no?, en la superficie terrestre. Por ejemplo, ustedes si han visto, ¿no?, cuál es el sentido de rotación cuando ustedes abren, digamos, llenan su lavatorio, ¿no?, con agua, abren el tapón, ¿no?, una vez que esté lleno pues el lavatorio, ¿no?, abren el tapón y van a ver que el agua gira en sentido horario. Eso es debido pues al efecto Coriolis, ¿no?, donde interviene pues el efecto del movimiento rotatorio de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, los artilleros, ¿no?, ahora que estamos hablando de las guerras con misiles, ¿no?, tienen que tomar en cuenta este efecto, ¿no?, el efecto de Coriolis. Hay modelos, ¿no?, que nos establecen cómo varía esta fuerza de Coriolis, ¿no?, porque ahora pues los misiles son intercontinentales, fíjense, ¿no?, la precisión que deben de tener, ¿no?, en sus modelos. En nuestro caso, también pues el fluido dentro del rodete sufre, ¿no?, este efecto, ¿no?, del efecto de Coriolis. En las fuerzas básicas no se incluyen las debidas a la gravedad, ¿no? Y como les mencioné, las fuerzas gravitatorias son una forma, ¿no?, de fuerza básica, pero en este caso no se van a incluir debido a las dimensiones pues, de cualquier turbomáquina hidráulica. Por ejemplo, en el caso de una bomba, ¿no?, a lo más pueden tener no más de 1 metro, ¿no?, de diámetro el rodete, ¿no? Entonces no se nota, ¿no?, esa diferencia, es despreciable esa fuerza, ¿no? Entonces, en las fuerzas básicas no se incluyen las debidas a la gravedad, puesto que por ser el tamaño de la máquina pequeño, comparado con los desniveles de altura, no se producen diferencias apreciables de potencial gravitatorio entre la entrada y la salida, ¿no?, de la turbomáquina, ya que ya se vio anteriormente, ¿no?, que las fuerzas gravitatorias no producen momento, ¿no? Ese es otro detalle, ¿no? De modo que teniendo en cuenta perdón, teniendo en cuenta que el régimen de giro es constante, estas fuerzas básicas solo se deben a la fuerza centrífuga y de Coriolis, ¿no? La fuerza centrífuga, ya ustedes saben, son originadas por el movimiento
rotatorio, ¿no? Del rotor, y la fuerza de Coriolis por el movimiento rotatorio de la Tierra, ¿no? Entonces, aquí está la ecuación de las fuerzas básicas, donde en todos los casos aparece el vector de velocidad-rotación omega, ¿no? Primero aparece la menos omega por vectorialmente, ¿no? El producto vectorial del producto vectorial de omega por el radio de giro, ¿no? Menos 2 veces el vector velocidad rotatoria por el producto vectorial, pues, ¿no? La velocidad, el producto de la velocidad relativa, el vector, ¿no? El vector velocidad relativa. Y esto debe ser igual al nabla, ¿no? El operador nabla, por un medio, la velocidad relativa, perdón, la velocidad de rotación al cuadrado por el radio al cuadrado, menos 2 veces la velocidad de rotación omega, vector velocidad de rotación, por producto vectorial con la velocidad relativa, el vector velocidad relativa. Para fluidos incompresibles, en lo que la densidad es constante y por tanto puede ponerse dentro del gradiente de presión multiplicando la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento por el vector unitario tangente a una línea de corriente. Resulta que para cada una de estas líneas de corriente se cumple la ecuación de Bernoulli, de modo que de la ecuación del momento t puede obtenerse la siguiente expresión, ¿no? El diferencial con respecto a la superficie, ¿no? De la presión entre la densidad más la velocidad relativa al cuadrado entre 2, la energía cinética, menos la velocidad de rotación omega al cuadrado por el radio al cuadrado entre 2. Entonces este diferencial va a ser igual a 0. Donde diferencial de S es el elemento diferencial a lo largo de la línea de corriente, ¿no? Analiza un pequeño pedazo, ¿no? De esa línea de corriente, pedazo diferencial, ¿no? E integrando entonces entre la entrada y la salida del rotor y teniendo en cuenta que omega por R es igual a la velocidad de arrastre U, ¿no? La velocidad tangencial en cada punto, resulta lo siguiente, ¿no? Que la diferencia de presiones entre la salida, ¿no? P sub 2 es el 2 ya saben ustedes que es la salida, menos P sub 1, o sea, la presión a la entrada, entre la densidad debe ser igual al cambio, ¿no? De la energía cinética entre la salida menos la entrada, ¿no? Más el cambio de la energía cinética de las velocidades relativas, ¿no?
Esta expresión, además de proporcionar la diferencia de presiones en función de las velocidades en la entrada y en salida del rotor, para el caso de un fluido ideal, puede sustituirse en la ecuación de la altura teórica, obteniéndose lo siguiente, ¿no? Esta es otra ecuación para obtener la altura teórica, ¿no? Diferente a la ecuación de Euler, pero en este caso, pues solamente trabajamos con el cambio de presión y el cambio de las velocidades, ¿no? Las energías cinéticas de las velocidades. Es decir, la altura teórica puede calcularse mediante la diferencia de presiones y de la energía cinética del movimiento absoluto entre la entrada y la salida, ¿no? Aquí, en este caso, esta V es velocidad absoluta, ¿no? Nosotros en nuestra nomenclatura utilizamos C, ¿no? Pero aquí emplean esta velocidad del símbolo, ¿no? Como V antilabial, ¿no? Téngase en cuenta que en la expresión anterior, el término gravitatorio, G por delta de Z, ¿no? Z2 menos Z1, debe ser incluido en el término de la derecha en el caso de ser importante, ¿no? O sea, aquí no se ha incluido el término debido a la diferencia de potencial, ¿no? Porque seguramente la turbomáquina era, pues, la distancia entre la entrada y la salida era de unos cuantos centímetros, ¿no? 20, 30 centímetros, ¿no? Pero si fuese, pues, ya máquinas más grandes, podría considerarse, ¿no? Aquí hay una nota con todas estas consideraciones y teniendo presente que la componente de momento que interesa es según el eje X, ¿no? Vamos a tomar en cuenta un eje X, y puede ponerse a en función de la diferencia entre el flujo de momento cinético en las secciones de entrada y de salida, ¿no? Entonces, el momento, ¿no? O sea, el torque, ¿no? Los newtons por metro, va a ser igual a la integral de superficie. ¿Quién ha puesto ese en la salida, no? La superficie de salida del producto de la densidad por, aquí estamos considerando el radio, ¿no? A la salida por la componente, ¿no? De la velocidad según la dirección tangencial, ¿no? A la salida por la velocidad normal, ¿no? A la salida por el diferencial de superficie menos la integral de la superficie también, pero de las condiciones a la entrada, ¿no? Flujo real a través del rodete, ¿no? Aquí en este caso el análisis es más amplio, ¿no? Si se quiere incluir en el análisis las posibles pérdidas en el rodete, aproximando el flujo
más a la realidad, ¿no? Se pretende, ¿no?, acercarnos a la realidad. Ha de tenerse en cuenta que lo que se obtiene con el teorema de Euler es la altura comunicada entre el rodete y el flujo, ¿no? Eso sí, ya lo sabemos, es el intercambio energético en el rodete, ¿no?, en la superficie del rodete, que se ha llamado, bueno, dice inadecuadamente para el caso de bombas, altura útil, ¿no? Aquí en este caso, esta altura útil, ¿no?, o teórica, va a ser más o menos este cambio de la energía cinética más el cambio de la energía cinética también de la velocidad tangencial, U, más el cambio de la energía cinética de la velocidad relativa, ¿no?, entre la entrada y la salida, entre dos. Siendo el signo positivo para bombas, eso sí ya se conserva, ¿no?, el mismo concepto, ¿no?, y el negativo para las turbinas, ¿no? Ya sabemos nosotros que cuando trabaja como bomba, le entregamos energía al agua, ¿no? Por eso es que el signo es positivo, porque adquiere energía el agua. En cambio, cuando trabaja como turbina, le quitamos energía al agua. Por eso es que disminuye, ¿no? Y sale con signo negativo, ¿no? Puesto que se supone que el campo de velocidades disponible es el ideal, la ecuación de Bernoulli no se cumple al tener en cuenta las pérdidas energéticas, ¿no? Entonces, la derivada, ¿no?, de estas energías de presión, las energías cinéticas, ¿no?, las energías de velocidad, ¿no?, son menores que cero, como podemos ver acá. ¿Qué significa? ¿No? Que esta variación, ¿no?, esta variación de la energía que ocurre dentro del rodete, ¿no?, no considera pues las pérdidas, ¿no?, por fricción, que siempre en la realidad están presentes, ¿no?, estas pérdidas por fricción. En cambio acá no parecen, ¿no? De modo que la diferencia de presión entre la entrada y la salida está disminuida en la que se llama altura de pérdidas internas en el rotor, delta de H y sub IR, ¿no?, como aparece acá. En la forma, ¿no?, aquí sí se cuantifica, ¿no?, estas pérdidas, ¿no?, según esta expresión, en los cambios de las energías, le resto yo estas pérdidas G por delta de H y sub IR, ¿no? Esto sí ya es una condición real, ¿no? Sustituyendo pues la ecuación anterior a la ecuación de altura teórica de Euler, se tiene que, ya la ecuación de Euler ya la conocemos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es simplemente igualar pues la ecuación de Bernoulli corregida, ¿no?, con estas pérdidas internas en el rodete. Y acá pues ustedes pueden apreciar que también
se considera, ¿no? No solamente esta variación de la energía cinética, ¿no? Aquí, y de presión. Ustedes pueden ver aquí en esta primera expresión, hay una variación en la presión entre la entrada y salida y la variación de la energía cinética. Y aquí le agrego las pérdidas, ¿no? Internas, ¿no? Porque se producen de todas maneras, ¿no? En el caso real. En cambio acá, observen ustedes que también se considera este cambio de energía de presión y la energía cinética. Y aquí en este caso, ¿no? De acuerdo pues a si es bomba o turbina, se le agrega o se le resta estas pérdidas, ¿no? Se tiene pues que la expresión más o menos esta variación de la energía de presión y más la variación de la energía cinética es la altura manométrica para bombas, empleando el signo positivo, o la altura neta para turbinas empleando el signo negativo, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? Cuando es turbina, la energía del agua a la salida disminuye, ¿no? Puede decirse que en el rodete la altura útil es la manométrica más la altura de pérdidas, ¿no? Eso sí, intuitivamente, ¿no? Podemos darnos cuenta, ¿no? En bombas, o la neta menos la altura de pérdidas, ¿no? O sea, en el caso de las turbinas, a la altura del agua le restamos pues las pérdidas y nos va a dar menos, ¿no? Nos va a dar menos potencia, ¿no? Bueno, y aquí la conocida expresión, considerando pues cuando es bomba, le agregamos las pérdidas, ¿no? Porque le hemos entregado más energía, ¿no? Al rodete, ¿no? Pero en cambio en las turbinas, más bien el agua, la primera pérdida que tiene es por rozamiento, ¿no? Por eso es que al final la altura teórica, ¿no? O como ustedes podrán ver, la altura útil va a ser menor, ¿no? La altura neta le tenemos que restar, ¿no? Esta altura de pérdidas, ¿no? Si la turbomáquina hidráulica estuviera compuesta únicamente por el rodete, la altura de pérdidas en el rodete se podría cuantificar directamente a través del rendimiento hidráulico, ¿no? El rendimiento hidráulico netamente se refiere a los procesos en el interior del rodete, ¿no? Pero si nosotros hablamos de la bomba como conjunto, ya hemos visto, ¿no? Que hay pérdidas orgánicas, que son las debidas a los rodamientos, ¿no? Que soportan el eje del rotor, y las pérdidas volumétricas, ¿no? Que siempre van a haber. Hay fugas, hay pequeñas fugas o pérdidas por recirculación interna, ¿no? En el rodete, ¿no? Otro concepto importante es el grado de reacción, ¿no? De lo visto en la sesión anterior,
se deduce que la energía mecánica específica comunicada al fluido o en las bombas y extraída del fluido en las turbinas se distribuye entre una variación de la energía de presión por un lado y por otro en un aumento o disminución de la energía cinética, ¿no? No, aquí, como ustedes podrán apreciar, no se considera pues la energía potencial, ¿no? Por efecto gravitatorio. Para cuantificar cómo se reparte, ¿no?, la energía intercambiada en la máquina, se define el grado de reacción, sigma sub R, como la porción de energía mecánica específica comunicada o extraída en forma de presión frente a la total. Esta definición puede aplicarse al conjunto de la máquina hidráulica, ¿no? O sea, toda la máquina. O sea, que considerar no solamente el rodete, sino también la carcasa de por ejemplo, en el caso de la bomba, ¿no? En la zona de la carcasa van a haber pérdidas volumétricas, ¿no? Van a haber en el soporte del eje van a haber pérdidas orgánicas, ¿no? Esta definición puede aplicarse al conjunto de la máquina hidráulica o bien solamente al rodete como elemento en el que tiene lugar el intercambio principal de energía. Si nos centramos en el rodete, el grado de reacción se define por, o sea, solamente vamos a analizar el rodete, ¿no? No vamos a analizar toda la bomba. No nos interesan las pérdidas orgánicas, por ejemplo, o las pérdidas volumétricas. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, estamos analizando el grado de reacción midiendo, ¿no?, esta variación de presión en la salida y a la entrada, ¿no? Dividiendo pues entre la densidad, más o menos, ¿no? Esta diferencia de presión entre la densidad y dividida entre toda esta altura útil, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, en una turbina Pelton, ¿cuál es su grado de reacción? ¿Mm? ¿Quién puede decir? Fíjense que hay puntaje, ¿eh? ¿Quién puede responder? Por ejemplo, en una Pelton, ¿cuál es el grado de reacción? Ya ustedes saben que en una Pelton hay un montón de cucharas, ¿no?, que están ahí adosadas al rodete. A ver, ¿ustedes alguna vez han lavado la cuchara donde se alimentan? La han lavado ahí en el caño, ¿no? El caño es el inyector, ¿no?, del agua. ¿Qué observan ustedes cuando el agua impacta sobre la cuchara? ¿Hay variación entre la zona de impacto a la entrada y la salida? ¿Hay variación de presión? No. No. Entonces, Sería cero.
el grado de reacción sería 0, ¿no? Porque la presión a la salida y la presión a la entrada son iguales, ¿no? Entonces, el numerador sería 0. Y por eso se le llama turbinas de acción, ¿no? Las turbinas de reacción son la turbina Francis, la Kaplan, ¿no? Ahí sí hay variación entre las presiones de entrada y de salida, ¿cierto? ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. Ya tienen entonces un concepto para diferenciar lo que es una turbina de acción de una de reacción. Siendo el signo más para bombas, ¿no? Ya ustedes saben por qué, porque la presión a la salida siempre es mayor que a la entrada, ¿no es cierto? Por eso es que es positivo. Y menos para las turbinas. La definición dada por la ecuación anterior es general y puede tener en cuenta o no las pérdidas hidráulicas, ¿no? O sea, si medimos más exactamente, ¿no? El caso de la turbina Peldo, seguramente que va a haber una pequeña pérdida pues, de presión por la fricción, ¿no? Porque de todas maneras el agua fricciona, ¿no? Con la superficie de la cuchara. Pero es una cosa ínfima, ¿no? Y puede tener en cuenta o no las pérdidas hidráulicas. En general, se deberá llevar a cabo el balance energético para relacionar el salto de presión con la altura teórica. No obstante, se puede llegar a expresiones simplificadas. Vamos a ver ahora un concepto, ¿no? Sobre los coeficientes adimensionales, velocidad específica y potencia específica, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente, pero en este caso vamos a analizarlo con una aplicación, ¿no? Mediante el análisis adimensional, por lo tanto, se puede obtener las características de funcionamiento de una bomba o de una turbina en condiciones diferentes de las originales para las que se caracterizó la máquina, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que nosotros obtenemos las curvas características de una turbomáquina no construyendo pues la turbomáquina prototipo, ¿no? Porque sería una máquina muy grande. Tenemos que construir un modelo, ¿no? Que pueda entrar en un laboratorio pues, de análisis, ¿no? Entonces, las leyes que salgan o las curvas características que salgan del modelo van a ser iguales a las curvas características del prototipo, ¿no? Claro que hay que respetar la homogeneidad, ¿no? Geométrica, ¿no? Del modelo y del prototipo, ¿no? Entonces, mediante el análisis adimensional, por lo tanto, se puede obtener las características de funcionamiento de una bomba o de una turbina en condiciones diferentes de las originales para las que se caracterizó la máquina. También permite utilizar los resultados obtenidos en ensayos en un modelo para predecir las características de una máquina
semejante, ¿no? A dicho modelo. Pero, por ejemplo, a otra escala, ¿no? En cualquier caso, los ensayos experimentales son necesarios y deben realizarse en modelos apropiados por diversas razones. ¿Cuáles son estas razones? Las siguientes. Comprobación del diseño y verificación de las predicciones teóricas que necesariamente incluyen simplificaciones o inexactitudes. El ensayo experimental es el único modo de ajustar correctamente la tendencia de una determinada curva característica predicha de forma teórica, ¿no? Ya ustedes en la segunda práctica han visto, ¿no? Esa curva de colina que ha sido obtenida en un modelo, ¿no? Evaluación de actuaciones en condiciones especiales, como la cavitación, por ejemplo. Vamos a ver más adelante lo que es la cavitación, pero les menciono que la cavitación es un fenómeno indeseable, ¿no? En una turbomáquina. Se presenta en las zonas de baja presión, o sea, en la descarga, ¿no? De una turbina, por ejemplo, ¿no? Siempre en las zonas de baja presión, ¿no? ¿En qué consiste? En la formación de burbujas de vapor que cuando implosionan, no explosionan, implosionan. O sea, se aplastan así violentamente, se aplastan. Y al aplastarse internamente, las partículas de agua que están en la periferia son arrastradas, ¿no? A velocidades supersónicas. Y como su velocidad es muy alta, estas partículas pequeñas de agua impactan, ¿no? En el rodete y lo van erosionando, ¿no? Más adelante vamos a ver con más detalle, ¿no? Lo que implica la aparición de la cavitación, ¿no? Es un fenómeno indeseable y por lo tanto siempre se diseña, ¿no? Para evitar la aparición de este fenómeno. Entonces, otra razón es la evaluación de las cargas hidrodinámicas que se necesitan para el diseño mecánico, ¿no? Ya existen programas, ¿no? Que no solamente nos calculan, ¿no? Las presiones, las velocidades, ¿no? Del fluido, del rodete, sino también nos calculan las fuerzas que actúan por efecto, ¿no? Del desplazamiento del agua. Se producen fuerzas sobre los álabes, ¿no? De la turbina o de la bomba. Y inclusive sale en el programa, se ve ahí en forma coloreada, ¿no? La zona roja, la zona anaranjada, la zona azul. Por ejemplo, si está todo azulado, quiere decir que no hay esfuerzos peligrosos, ¿no? Pero cuando existe, digamos, un color rojo, eso indica que ahí hay un gran esfuerzo, ¿no? Mecánico. Y entonces se tiene que analizar si ese gran esfuerzo podría hacer colapsar, ¿no? el álabe.
En estos ensayos y en general, en la expresión de las actuaciones de una turbomáquina, se emplearán los parámetros y coeficientes adimensionales que se han introducido hasta ahora, ¿no? Nosotros ya hemos visto esos coeficientes de caudal, coeficiente de energía, coeficiente de potencia, ¿no? Acá, por ejemplo, se emplea la velocidad específica, omega sub s. Este es un parámetro adimensional que puede obtenerse a partir del coeficiente de altura o coeficiente manométrico y del coeficiente de caudal. Estos coeficientes ya lo hemos visto, ¿no? En la curva de Colina, como sigue, ¿no? Por ejemplo, la velocidad específica, ¿no? Omega sub s va a ser igual al coeficiente caudal, que está arriba en el numerador, entre el coeficiente de energía, ¿no? Este famoso G por H, ¿no? Y arriba está el caudal, ¿no? Y abajo están los diámetros, ¿no? Considerando, pues, el rendimiento máximo. Ya hemos visto, ¿no? Que nuestra curva de Colina tenía un rendimiento máximo, ¿no? Y tenía sus parámetros característicos con ciertos valores, ¿no? Entonces, simplificando, pues, el diámetro y la velocidad, ¿no? Porque se trata de la misma máquina, se elimina, ¿no? Y nos quedaríamos que omega sub s para un rendimiento máximo está por esta expresión, ¿no? Estos son parámetros característicos e inclusive no se tabulan en una tabla. Aquí está esta tabla, por ejemplo, en bombas, ¿no? En bombas centrífugas, ¿dentro de qué márgenes está el omega sub s? Está entre 2 y 0,2. En bombas semiaxiales está entre 1,3 y 4. Bombas axiales entre 3 y 6. En cambio, en turbinas, ¿no? Aquí tenemos turbinas de impulso o Pelton, ¿no? Esto está entre 0,02 y 0,3. Turbinas centrípetas como la Francis está entre 0,3 y 2,5. Turbinas axiales Kaplan entre 2,3 y 6. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? A ver, un ratito voy a tomar un poco de agua, estoy un poco resfriado, ¿no?
Bueno, ya nuevamente estoy acá. Vamos a ver un problema de aplicación. A ver si ustedes desarrollan un modelo, ¿no? Para la siguiente práctica, ¿no? Para que saquen 20. Veamos la definición del problema. En las bridas de entrada y de salida de una bomba centrífuga, omega sub S es igual a 0,6, ¿no? 0,6. Aquí nosotros habíamos visto que en las bombas centrífugas omega sub S está entre estos, ¿no es cierto? Entonces aquí sí está bien, ¿no? Está entre 2 y 0,2. Se han medido las presiones relativas P sub E, presión a la entrada menos 0,4 metros de columna de agua, y la presión de salida P sub S, 20 metros de columna de agua, respectivamente. Los correspondientes diámetros de las tuberías son el diámetro de entrada 50 milímetros, el diámetro a la salida 40 milímetros, los diámetros interior y exterior del rodete son respectivamente de 1, 95 milímetros, y de 2, 240 milímetros, ¿no? Este es el diámetro a la salida, ¿no? Siendo la anchura del ala B, B1, es igual a B2, igual a 42 milímetros. En la salida, los álabes están curvados hacia atrás, beta 2 igual a 30 grados. La bomba gira a 1500 RPM. En estas condiciones, el rendimiento hidráulico es de 0,78. Puede suponerse que la componente azimutal de la velocidad en la entrada del rodete es despreciable, o sea, la componente, ¿no? Velocidad azimutal es la componente, pues hemos visto, ¿no? Siempre la entrada está a 90 grados, ¿no? Dice que es despreciable. Para cualquier condición de funcionamiento, ¿no? Entonces, si esta componente azimutal es cercana a 0, pues, ¿no? Utilizando la teoría unidimensional, se pide a determinar la curva de altura teórica de la bomba en función del caudal, ¿no? Hay que hacer una ecuación de esta altura teórica, ¿no? En función del caudal. B. Calcular el caudal
y la altura manométrica que se está suministrando, la bomba. C. Comprobar si el punto de funcionamiento obtenido es el nominal, o sea, el óptimo, pues, ¿no? El de eficiencia máxima, ¿no? Rendimiento máximo. D. Calcular el ángulo del ala de beta 1 en la entrada del rodete. E. Mediante ensayos se ha determinado que el punto de rendimiento máximo se obtiene con un caudal de 0.056 metros cúbicos por segundo. Este caudal, ¿no? El rendimiento es máximo, ¿no? O sea, en la curva de colina sería ese puntito, ¿no? Calcular el rendimiento hidráulico en estas condiciones. F. Ajustar el comportamiento de la bomba a una curva del tipo HM es igual a una altura de referencia H0 por 1 menos la relación de caudales, ¿no? Con respecto al caudal de referencia, al cuadrado. Encontrando los valores de H0 y Q sub 0. Comentar los resultados obtenidos. Está kilométrico este problema, ¿no? Bueno, la primera pregunta determinar, ¿no? La curva H y Q, H versus Q, ¿no? O sea, esa altura teórica en función del caudal. A. La ecuación del momento cinético para una turbomáquina, o sea, la ecuación de Euler, puede escribirse como sigue, ¿no? G por el H teórico es igual a la velocidad tangencial por la componente, ¿no? De la velocidad absoluta, ¿no? Según esta dirección tangencial, menos la velocidad tangencial de la entrada por la componente de esta velocidad, ¿no? En la entrada, pues, ¿no? Según la dirección tangencial, ¿no? Esa es la ecuación que ya conocemos. Y aquí inclusive este término va a ser cero porque en la entrada la componente es despreciable, dice, ¿no? Siendo la altura teórica HT, que en este problema es igual a HT infinito, no infinito número de Álaves, puesto que se emplea la teoría unidimensional, se seguirá denotando entonces por H sub T, teórica, ¿no? Puesto que la componente azimutal de la velocidad en la entrada del rodete V1, la componente de la velocidad, ¿no? Según la dirección tangencial de la entrada, es despreciable. Resulta pues que este H teórico va a ser solamente
U2 por la componente, ¿no? De la velocidad tangencial, ¿no? Entre G. La velocidad tangencial U2 se calcula por la expresión, ¿no? Como conocemos la velocidad de rotación omega, ¿no? U2 es igual a omega por el diámetro a la salida entre 2, ¿no? Omega en radianes por segundo, ¿no? Y la componente azimutal de la velocidad en la salida del rodete se calcula con la ayuda de las relaciones trigonométricas que se obtienen del triángulo de velocidades que se representa en la figura adjunta, ¿no? Este es el ya conocido triángulo de velocidades, donde ustedes pueden apreciar aquí esta velocidad absoluta V2, este sería C2, ¿no? La suma vectorial de la velocidad tangencial U2 más la velocidad relativa nos da pues la velocidad absoluta, ¿no? Entonces acá, con este triángulo de velocidades, tenemos que la velocidad U2, o sea, la componente, ¿no? De la velocidad según la dirección tangencial, ¿no? La velocidad tangencial U2 va a ser igual a U2, o sea, toda la velocidad tangencial, U2, menos esta componente, ¿no? Esta componente de acá. Y aquí entra en juego la velocidad meridiana. Velocidad meridiana 2 sobre tangente de beta 2. No, la tangente ya ustedes pueden darse cuenta que es este cateto, entre este cateto, ¿no? Tangente de beta 2, ¿no? PM2 entre la componente, ¿no? De esta velocidad relativa según la dirección tangencial, ¿no? Directo. En la práctica puede decirse que la componente meridiana de velocidad es la que proporciona el caudal a través del rodete, por lo que puede escribirse, ¿no? Ya sabemos que la velocidad meridiana nos va a dar el caudal, ¿no? La velocidad meridiana sería el caudal entre el área, ¿no? El área es pi por d, el d2, el diámetro, pues, externo, por el espesor del álave, ¿no? D2. Con todo lo anterior, ya es posible poner la altura teórica con un número infinito, ¿no? De álaves en función del caudal como sigue, ¿no? Entonces, aplicamos, ¿no? La ecuación de Euler. Esto es la velocidad V2, ¿no? De acá. Omega por D2 entre 2, ¿no? Omega por D2 entre 2, ¿no? 2 por esta velocidad, ¿no? Que era la componente, ¿no?
la componente según la dirección U2. Menos, bueno, aquí todo esto menos esto, era la componente, ¿no? O sea, restamos a toda esta longitud, U2, le vamos a restar esta componente, ¿no? Que es lo que está haciendo acá. ¿No? Toda esta expresión es U2, ¿no? Según la ecuación de Euler. Entonces, sustituyendo pues los valores numéricos en la ecuación anterior, obtenemos pues la ecuación de la altura teórica y nos queda el caudal, ¿no? Como una variable. Y ya tenemos pues la ecuación, ¿no? De la altura teórica en función del caudal. ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir la parte donde, de dónde sale B2? Sí, según Euler, teníamos que quedó así, ¿no? La altura teórica es U2 por B U2 entre G, ¿no es cierto? Pero U2 ya habíamos visto que era... ¿Dónde está eso? Aquí estaba, ¿no? Aquí está. U2 era esto, ¿no? Omega por D2 entre 2, ¿no? Por eso que el primer término es omega por D2 entre... Este es U2, ¿no es cierto? Y esto de acá tiene que ser igual a... ¿A qué? A B2, B según la dirección U2, ¿no? Y esto está acá, B según la dirección U2, que es U2 menos la velocidad meridiana entre la tangente de beta 2, ¿no? Que es todo esto, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Este es Sí, U2, profe. ¿no? Menos toda esa componente, ¿no es cierto? Con la tangente, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. La pregunta B. Calcular el caudal y la altura manométrica que está suministrando la bomba. Ya. La altura manométrica que está suministrando la bomba puede obtenerse a partir, ¿no?, de su definición, si se supone que son despreciables las fuerzas másicas, ¿no? Ya hemos visto que estas fuerzas másicas, ¿no?, la gravitatoria, la centrífuga, la inercial, la electromagnética, no aparecen, ¿no? Entonces, la expresión, ¿no?, de Bernoulli va a estar dada por esta expresión, donde P sub S entre P sub G, y aquí está, es menos 20 metros columna de agua, y la relación, pues, la relación de P sub E entre rho G, o sea, la presión a la entrada, esta es la presión a la salida, ¿no? Presión a la salida, y P sub E es menos 0.4. No, aquí
La presión a salida es 20, no es menos, es 20. Positivo, ¿no? Porque es una bomba, ¿no? La presión a salida tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Entonces, la relación de la presión a la entrada entre ROG ahí sí es negativa, ¿no? La succión, 0.4 metros por columna de agua. Las velocidades en las secciones de entrada y de salida pueden ponerse en función del caudal del modo siguiente, ¿no? La velocidad de la entrada, 4 veces el caudal, sobre pi por el diámetro al cuadrado a la entrada. Y la velocidad a la salida también, 4 veces el caudal entre pi por el diámetro a la salida al cuadrado, ¿no? Obviamente, pues como el diámetro de la salida es mayor, la velocidad va a ser menor, ¿no es cierto? Respectivamente. Por otra parte, la altura manométrica se relaciona con la altura teórica a través del rendimiento hidráulico manométrico, ¿no? Este rendimiento hidráulico nos va a dar la altura manométrica, no la real. Es la eficiencia hidráulica o la altura teórica, ¿no? Cuando se habla de rendimiento hidráulico se refiere a las condiciones en el rodete, donde el rendimiento hidráulico es conocido, ¿no? Es un dato. El rendimiento hidráulico es 0,78, ¿no? Aquí está. En estas condiciones, el rendimiento hidráulico es 0,78. Es un dato. Aquí es el rendimiento hidráulico 0,78 y operando de forma conveniente, la ecuación anterior queda entonces únicamente en función del caudal. Sustituyendo valores numéricos, se obtiene pues una ecuación de segundo grado para el caudal, ¿no? O sea, acá yo resto, ¿no? De altura manométrica menos la altura teórica por la eficiencia hidráulica, esto me va a dar 0, ¿no? Eso es lo que han hecho acá. Y aquí despejamos el caudal, ¿no? La finalidad es despejar el caudal. Por eso es que se resta esto menos esto, ¿no? Porque todo esto ya lo determinamos, ¿no? Entonces aquí el caudal sale 0.01826 metros cúbicos por segundo. ¿No? Despejamos esta ecuación de grado caudal, sí, de segundo grado, ¿no? Y la altura manométrica se obtiene, dice que se obtiene con este valor de caudales HM 26.75 metros, ¿no? Esta altura manométrica, obviamente,
Va a ser la eficiencia hidráulica, que se conoce por la altura teórica, que también hemos visto aquí su ecuación, ¿no? La altura teórica en función del caudal, ¿no? C. Pregunta por acá. Reemplazar convenientemente, ¿no? La altura teórica y la altura manométrica, que es función pues, como por la eficiencia hidráulica, ¿no? Nada más. La C. Comprobar si el punto de funcionamiento obtenido es el nominal, o sea, de rendimiento máximo, ¿no? En el punto nominal de funcionamiento, o sea, de rendimiento máximo, el rendimiento es más alto posible. La velocidad específica, omega sub s, es un parámetro de diseño de la máquina que define el punto de funcionamiento nominal y, por tanto, si el caudal y la altura manométrica obtenidos en el apartado B fuesen las nominales, se debería cumplir la velocidad específica, ¿no? Ya nos dieron como dato la velocidad específica, creo que era 0,6, algo así, ¿no? Entonces, simplemente nosotros reemplazamos, ¿no? Omega la conocemos, caudal ya hemos visto que cuánto nos salió, ¿no? La altura manométrica también la conocemos, reemplazamos, ¿no? Calculado pues omega en 1500 por pi entre 30 radianes por segundo, el caudal es 0.01826, no, ese es habíamos tenido por acá, ¿no? Aquí está, ¿no? Y H sub M 26.75, ¿no? También lo habíamos obtenido anteriormente, fue igual a 0.6, ¿no? Tiene que salir 0.6, ¿no? Porque será un dato, como indica el enunciado. Sin embargo, puede comprobarse que eso tiene un valor de 0.326, o sea, al hacer los cálculos con el caudal y la altura manométrica que hemos obtenido, nuestro valor de omega sub s es 0.326, ¿no? Y no es igual a 0,6, o sea que no está operando, ¿no? En el punto óptimo. Por lo que se puede afirmar que el punto de funcionamiento anterior no es el nominal, ¿no? Y la bomba está funcionando en un punto de funcionamiento distinto, ¿no? Con un rendimiento que no es el óptimo, ¿no? O sea, es menos de... ¿Cuánto era? Aquí está. Aquí está lejos de 0,78, ¿no? Aquí nos sale 0. Eh, 0.326, ¿no? Entonces... Profe, sí. ese 0,6 es con la gráfica que hacíamos antes, cuando teníamos coeficiente de caudal.
coeficiente de energía? Sí, pues. Vete para una bomba, ¿no? Aquí nos está funcionando, ¿no? Vamos a ver el enunciado. El omega sub S era 0,6, ¿no? Y en estas condiciones, ¿no? Y en estas condiciones, ¿no? El rendimiento hidráulico es de 0,78, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Y estamos lejos, pues, ¿no? Inclusive, pues, el omega sub S es 0,30 y tantos y no corresponde al 0,6, ¿no? Entonces, tal como dice acá, calculado con omega igual a esto acá, 1500 por pi 30 para transformar las radianes por segundo, y con este caudal que ya lo habíamos calculado anteriormente, y una altura manométrica de 26,75 que también lo hemos calculado, fuese igual a 0,6, ¿no? Hemos hecho el cálculo y debería ser 0,6, ¿no? Pero como indica el enunciado. Sin embargo, puede comprobarse pues, que se obtiene un valor de 0,300, cerca de la mitad, ¿no? Por lo que puede afirmarse que el punto de funcionamiento anterior no es el nominal, ¿no? Y la bomba está funcionando, pues, en un punto de funcionamiento distinto, ¿no? Con el rendimiento que no es el óptimo, ¿no? D. ¿Qué dice el D? Calcular el ángulo del ala beta 1 en la entrada del rodete. Bueno, vamos a hacer una revisión del triángulo de velocidades. El ángulo del ala B en la entrada del rodete puede calcularse a partir del triángulo de velocidades. Se hace la figura adjunta. Lógicamente, como B1 es igual a 0, o sea, la componente, ¿no? De esta velocidad según la dirección tangencial es igual a 0. Se tiene que alfa 1 igual a 90, ¿no? Y la velocidad meridiana es B1, ¿no? Y la tangente de beta 1 se calcula pues según la geometría, ¿no? Y se obtiene que beta 1 es 11,05 grados. Directamente, ¿no? Aquí te pueden ver. Este es el beta 1, ¿no? La velocidad meridiana se calcula. Y el 1 también, ¿no? Y la tangente, pues directamente, ¿no? Obtienen el valor de beta 1. Mediante ensayos se ha determinado que el punto de rendimiento máximo se obtiene con un caudal de 0,056 metros cúbicos por segundo. Calcular el rendimiento hidráulico en estas condiciones, ¿no?
aquí en el rendimiento hidráulico para las condiciones de ensayo que han realizado. Como se ha explicado anteriormente, debe cumplirse que omega sub es 0,6 en el punto de funcionamiento nominal. Por lo tanto, de la ecuación, ¿no? Omega sub s, bueno, simplemente estamos utilizando los datos que nos indican, y esto debe ser igual a 0,6, ¿no? Y de aquí la única incógnita sería el h sub m, y puede hallarse pues la altura manométrica correspondiente al punto nominal de funcionamiento, resultando que HM es 24.99 metros. Por otro lado, la altura teórica nominal puede determinarse mediante la ecuación hallada en el apartado A, ¿no? ¿Se acuerdan? Resultando que el H teórica es 30.33, ¿no? Entonces, con estas condiciones, ¿no?, de eficiencia máxima, obtenemos un valor de la velocidad específica óptima de 0,6, ¿no? Y aquí la única incógnita es esta h sub m, y se despeja, ¿no? Sale este valor, y como se indica, ¿no?, mediante la ecuación hallada en el apartado A, el resultado de altura teórica es 30.33, ¿no? El rendimiento nominal o máximo se obtiene entonces como sigue, ¿no? El límite hidráulico es la altura manométrica que hemos obtenido, 24.99, entre la altura teórica que fue de 30.23. Y nos da este valor de 0.824, ¿no? El rendimiento máximo, ¿no? F. ¿Qué dice el F? Ajustar el comportamiento de la bomba a una curva del tipo HM es igual H sub 0 por 1 menos una relación de caudales al cuadrado, encontrando los valores de H0 y Q sub 0. Comentar los resultados. Acá hay una ecuación de ese tipo. Entonces, para hallar esa ecuación, nos dicen que se han determinado dos puntos de funcionamiento, ¿no? Así pues, se puede describir de la siguiente manera, ¿no? Teníamos este primer valor, ¿no?, de 26.75, y el caudal era 0.01826, ¿no? Eso fue acá. ¿Dónde está?
Aquí está, ¿no? Este era el primer punto, ¿no? Con ese caudal. Y daba, espérense, la altura manométrica, ¿no? 26.75. Esa era es la primera ecuación, ¿no? Aquí está. 26.75 va a ser igual a un H0 por ese caudal que ya lo vimos, entre el caudal de referencia, ¿no? Asimismo, teníamos el valor de 24.99 para un caudal de 0.056, ¿no? ¿Cuánto era? 24.99. Aquí está. Resultando HM 24.9 y aquí está 24.99 la altura teórica nominal. Pero eso no nos interesa. Y 0.056, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Ahí está, ¿no? 0.056. Tiene dos ecuaciones, ¿no? Con dos incógnitas para determinar H0 y Q sub 0. ¿De dónde se obtiene? Que Q sub 0 es 0.2072 metros cúbicos por segundo y H0 es 26.96 metros, ¿no? Entonces, hagan ustedes un modelo de cálculo, ¿no? De tal manera que yo pueda variar cualquiera de estos valores de caudal y de altura y ver, pues, ¿no? Si está en el punto óptimo de operación, ¿no? Así pues, dice que el ajuste se ha realizado mediante dos únicos puntos de funcionamiento. Y esto quiere decir que probablemente, ¿no?, la curva encontrada no describa correctamente, ¿no?, el comportamiento de la bomba. Incluso esta curva podría dar lugar a puntos de funcionamiento con un mayor rendimiento que el nominal, lo que lógicamente no sería coherente con el desarrollo del problema. Esto pues deriva de la simplificación que se hace al ajustar una curva tan sencilla como la propuesta y a que se dispone de los datos correspondientes a otros puntos de funcionamiento. Ustedes en el laboratorio tienen estas pruebas, creo, ¿no? Sería interesante, ¿no?, que analicen los datos que obtienen en el laboratorio. Hacen ustedes pruebas de bombas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no me dicen, de hecho, para ver si es que se puede hacer algún análisis, ¿no? Ustedes no dicen nada. En el laboratorio hacen pruebas de bombas. ¿Quién puede decir? ¿Por qué no hablan? Si no hacen, no hacen, pues ahí punto. ¿Qué hacemos, profesor, prueba de bombas?
Claro, podrían trabajar con esos datos y ver si está trabajando en su punto óptimo, ¿no? Bueno, lo primero que tienen que hacer es hacer su modelo de cálculo. Están trabajando en su punto óptimo. Bueno, señores, entonces, ¿qué es esta tarea? Profesor, disculpe, el documento que está presentando, ¿lo ha subido a la plataforma? Voy a subirlo en un momento. Ok, gracias. Le dejo el otro también en la aplicación. Profesor, disculpe, ¿cree que podría explicar sobre el trabajo? Es que no se llegó a comprender muy bien sobre el ventilador centrífugo para el secado del maíz, creo que. Sí, de los granos puede ser maíz o trigo, ¿no? O de repente tiene algún dato de otro grano para hacer el análisis, ¿no? Como le dije, no podría ser un tema de tesis, ¿no? Porque se requieren, ¿no? Pruebas que hacen los biólogos, ¿no? Para secar los granos, ¿no? El tema de investigación que van a hacer, vamos a ver. Es un estudio, ¿no? Como una granja, ¿no? Allá de Canadá. Cercaban los granos, ¿no? De maíz con gas, que no es de gas, ¿no? Calentaban el aire con el gas lo insuflaba pues al maíz, ¿no? Entonces estaban buscando nuevas alternativas para no quemar pues combustible, ¿no? Estaban dando incentivos, ¿no? Para desarrollar estos proyectos que no utilicen combustibles fósiles, ¿no? Y aquí vi una información, un sitio de China, creo que utilizaban estas bombas de calor, ¿no? Y que en una parte del proceso de secado se utilizaba pues el foco caliente, ¿no? De la bomba de calor. Ustedes saben, ¿no? Una bomba de calor puede trabajar insuflando aire caliente en la época de invierno o puede insuflar aire frío
en la época de verano. Entonces, la bomba de calor tiene dos focos, ¿no?, que pueden ser utilizados, ¿no?, según este esquema, ¿no? Ya usted lo debe conocer. Y acá, por ejemplo, fíjense que se tiene esta bomba que trabaja con este refrigerante. Entonces, pueden apreciar ustedes que la temperatura máxima, ¿no?, es de más o menos 55 grados centígrados, ¿no?, para este tipo de refrigerante. Debe haber otro tipo de refrigerantes en la que se puede trabajar de repente a más temperaturas, ¿no? Y este es, según se ve acá, en verano, ¿no? Y el foco frío está a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿no? Entonces, en el verano puede insuflar aire a 15 grados centígrados, ¿no?, la parte fría, ¿no? En cambio, en el invierno, como se ven ustedes, lo que es el rojo, ¿no?, puede trabajar a 35 grados, ¿no? ¿A cuánto? Sí, 35 grados, la parte más caliente. Y acá se hace una descripción de cómo sería el sistema, ¿no? Inclusive yo encontré los costos, ¿no?, de la bomba de calor. Para diversas capacidades, para 2 tons. Un ton de refrigeración es de 12.000 BTU por hora, ¿no? Para 2.5, para 3, ¿no? Y su costo. Pero el sistema no es solamente la bomba, ¿no? Hay que también instalar toda una estructura, hay que poner esta caja de calentamiento, la faja transportadora, hay que diseñar ustedes tienen que diseñar este ventilador axial. Yo le di una hoja de cálculo para calcular un ventilador axial, ¿no? Y la bomba de calor sería este de acá, ¿no? Y acá el 8 es una resistencia, ¿no? Si se requiere más calor, esta resistencia ayuda, ¿no? Es un complemento. Inclusive, ¿no?, este ventilador y la bomba de calor podrían operar con paneles solares, ¿no? Es cuestión de analizarlo, ¿no? Tranquilamente acá ustedes pueden hacer su tesis, ¿no?, sobre esto. La utilización de tecnologías que no emiten gases de efecto invernadero, ¿no? Esto se lo voy a subir también en la plataforma. Me interesa esto acá. Primero, la selección de la bomba de calor y, en segundo lugar, el diseño, ¿no?, de este ventilador axial. Aquí la faja transportadora tiene perforaciones, ¿no?, para que el aire caliente pase hacia
el maíz que está aquí en esta faja, ¿no? En la parte superior. Y después cuando ya se ha secado, se le enfría, ¿no? Y entonces acá hay un damper que direcciona aire frío hacia el maíz para enfriarlo, ¿no? Y de ahí una vez que se ha completado el proceso, se envía pues a este colector, ¿no? Y se almacena en los hilos. Ese sería el trabajo. Quiero ver hasta dónde llego. Fíjense que es un tema nuevo, ¿no? Creo que aquí en el Perú nadie ha hecho esto. Y ustedes podrían ser los primeros que desarrollarían tecnologías amigables, ¿no? Con el medio ambiente. La universidad debe de participar, ¿no? En el desarrollo energético del país. A propósito, estuve viendo que van a cambiar la forma, ¿no? De costear el gas. Se va a tener un precio considerando el precio internacional. O sea, fíjense, nosotros somos dueños del gas y nos quieren pagar como si, mejor dicho, tenemos que pagar como si importásemos el gas. De verdad que ese es un robo, ¿no? El gas va a costar más. El balón de gas va a costar más, el gas de los automóviles también. Como si importásemos gas. Cuando tenemos nosotros acá en nuestro territorio, tenemos el gas de Camisea, ¿no? Estos son depredadores, ¿eh? Nos han visto la cara de millonarios. Cuando estamos fregados, todo el mundo está fregado económicamente y nos quieren hacer pagar el gas a precio internacional, ¿no? Qué mala. Bueno, señores, entonces les voy a enviar este modelo y esta alternativa, ¿no? De secador de granos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ninguna, profesor. Bueno, señores, en un rato les subo a la plataforma estos dos trabajos. ¿Ya? Sí, profe.